Estimados amigos, qué bueno estar una semana más compartiendo en esta plataforma donde únicamente tenemos interés en transmitir mensajes que te edifiquen, mensajes que te desafíen, que te enseñen, que puedan ayudar en tu caminar como hijo de Dios. Y hoy hablaremos el plan eterno de Dios, segunda parte. La voluntad de Dios está oculta en su corazón, mas su plan sí lo manifiesta, ¿ya? Es decir, su meta. La primera eternidad comienza con su propósito y su voluntad, y la segunda eternidad termina con la consumación de su propósito. La voluntad perfecta de Dios es la que Él decretó y las que se ejecuta sin obstáculo alguno. El plan de Dios dice que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué comprende? Primero, Dios amaba al Hijo antes de la fundación del mundo. Segundo, predestinó a su Hijo para que fuera Él el Cristo. Eso fue desde antes de la fundación del mundo. Dice que Dios nos escogió en Cristo y nos predestinó para que fuéramos sus hijos, también antes de la fundación del mundo. En Timoteo nos dice que Dios nos dio su gracia antes de los tiempos de los siglos. Tito dice que nos prometió vida eterna desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Ya? Hebreos también dice que su obra creadora fue acabada desde la fundación del mundo. Por lo tanto, el plan que fue propuesto por Dios desde antes de la fundación del mundo se comienza a ejecutar desde la misma fundación del mundo. La voluntad eterna de Dios es hacer que en Cristo sean reunidos, dice, bajo una cabeza todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. En otras palabras, que Cristo sea el jefe, la cabeza de todas las cosas. El misterio de Dios se mantuvo oculto y en silencio por tiempos eternos. Estaba, como dijimos, escondido en el corazón de Dios y no fue revelado a nadie en las generaciones anteriores. Sin embargo, este misterio se reveló, dice Romanos, también a los santos y profetas, y nos ilumina a todos en cuanto a ese plan divino. El misterio de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es que Cristo sea el centro de todas las cosas y que todo, escúchelo bien, esté sujeta a Cristo, para que sea Él la cabeza. Y dice, Cristo es el todo y en todos, para que tenga la preeminencia. Y también el hombre debe ser como Cristo, teniendo su vida, también su gloria. En la actualidad vemos a muchos creyentes que están escasos de Cristo. Debemos de buscar tener más de Cristo en nosotros. Esa es la meta y ese es el plan diseñado por Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el reto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amigos? Comenzar una búsqueda para relacionarnos íntimamente con Dios. A veces descubro que el creyente, y yo creo que me pasó un tiempo, confunde qué es ir a orar y aparte qué es ir al lugar secreto. Orar es donde yo puedo hablar, es donde yo participo, es donde puedo abrir mi corazón, soltar mis cargas, mis cuestionamientos, ¿ya? Pero ir al lugar secreto ya tiene otra finalidad. Ahí ya no es para que Él me oiga, sino soy yo en el lugar secreto que tengo que aprender a oírlo a Él. Porque sin conocer lo que Él me quiere dar de instrucción, jamás podré caminar en su voluntad. Ir al lugar secreto para mí significa un intercambio maravilloso, donde yo callo y Él habla, donde me presento con un corazón dispuesto a que sea con cirugía divina operado para sacar la basura que Él mismo conoce que no me conviene. Y entonces voy a ir con Él para que Él venga y limpie mi corazón.
y venga e instruya mi mente y corazón con las cosas buenas, agradables y perfectas que Él tiene para cada hijo. Ahí en el lugar secreto es donde se aprende, creo yo, a obedecer. ¿Por qué? Tal vez ya lo ha oído usted alguna vez que yo lo digo, y es que yo, como todo creyente, fallaba y el lunes me proponía obedecer y el miércoles ya estaba haciendo lo que no debía, como Pablo. Y entonces, y ahora que mencioné a Pablo, también un tiempo me inspiró, pero para mal, ¿verdad? Porque yo decía, yo soy como Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y resulto haciendo lo que no debo hacer. Pero me decían como consuelo, pero yo nunca he dicho de mí, miserable Enrique sos, no lo logras. O sea que estoy mejor que Pablo, imagínense, porque no había entendido. ¿Ya? Y comencé a preguntar a Dios, Señor, ¿y cómo hago para obedecerte? Porque es horrible proponérselo y antes de que termine la semana ya sabe uno que falló otra vez, ¿verdad? Entonces, y no oía la voz con claridad como hoy, pero bajó a mi corazón esta respuesta. La obediencia no es algo que tú debes de proponerte en tu fuerza, sino la obediencia debe ser fruto de intimidad. Más tiempo conmigo, te vacías de ti, te llenas de mí. Teniendo más de mí, es más fácil obedecer. Teniendo más de mí, me conoces mejor, y alguien que uno conoce mejor no lo quiere lastimar, porque lo ama, lo respeta más. Entonces comencé a entender, wow, qué lindo esto, porque aún hasta ahí nos ayuda, ¿verdad? Para que mi obediencia sea buena, para que sea fácil, ¿verdad? Pero tengo que entender la virtud de correr al lugar secreto. Ahí en el lugar secreto dije, hay un maravilloso intercambio. Lo humano, lo finito, se relaciona con lo divino, con lo ilimitado e infinito. Vengo yo con mi ignorancia a estar en la presencia del que todo lo sabe. Vengo yo en mi debilidad para estar con ¿quién? El que en mi debilidad me prometió hacer fuerte. Vengo yo como el que no sé qué hacer y descubro que Él conoce el plan perfecto de cada día de mi vida y me puede ir aconsejando, ¿ya? Ahí un día leí que decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y miren, me atreví a algo, pero es que el Evangelio es ese. Me atreví a algo y le dije, bueno, tú eres mi papá, yo soy tu hijo, estoy buscando hacerlo bien. Y aquí dice que no solo de pan vive el hombre, yo todos los días como pan para vivir, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué no hacemos un trato? Yo no voy a salir de mi casa hasta que no me des una palabra que sea mi alimento para ese día. Y mire, comenzó al principio donde yo oraba y le decía, dígame qué parte de la Biblia leo ahorita, y de ahí me da mi palabra. Y entonces me lleva a Efesios y en un capítulo que estaba viendo me brincaba la palabra, y eso era de veras una cosa que se comenzó a convertir en mi alimento diario. Pero en eso, tal vez a los 3, 4 meses de hacerlo todos los días, resulta que ese verso, esa escritura, esa promesa que me había dado, resulta que ya llegaba mediodía y no había sentido que estaba usándola o que me estaba trayendo beneficio o bendición. Y en eso me llamaba alguien, orá por mí porque tengo tal y tal problema. Y yo, antes de comenzar a orar, comenzaba a sentir, ¿no será que pan de día que me dio hoy más temprano es para esta persona? Y le decía, fíjate que... Y en eso ya no me hablaban, sino se ponían a llorar, y era exactamente la respuesta de lo que yo mismo no sabía que ellos necesitaban, ¿verdad? De veras, cada palabra que sale de la boca de Dios es vida, es nuestro pan para vivir ese día. Entonces, con esto que le estoy diciendo, necesitamos decidir nosotros. Nadie lo puede decidir por usted y por mí. Usted y yo tenemos que decidir sobre nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo más importante a decidir? El todos los días apartar tiempo para estar a solas e íntimamente con Dios, con el propósito de conocerlo más, de conocerlo mejor, de no verlo como un Dios aislado o lejano. No, Él se acercó a nosotros. Él fue el que tomó el primer paso. Está escrito que extendió el Padre la mano, nos arrancó del fango cenagoso, nos puso
en ese preciso instante frente a Cristo para que el Espíritu Santo trajera a nuestra vida pues el regalo de salvación, porque nos convenció en el corazón de justicia, pecado y juicio. Y sin mucho saber aquí, como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Yo digo, no, repita conmigo, no, él vio el corazón. Hoy mismo estarás conmigo ahí, ¿ya? Fácil, porque es espiritual el trabajo de Dios, el trabajo divino de Dios. Y entonces, ya con esa premisa de que Él hizo ese trabajo, nos toca a nosotros entonces trabajar en nuestra vida espiritual. Y le repito, creo que una de las cosas más importantes, más interesantes, con mayores beneficios para nuestra vida como creyente, es apartar tiempo para ir a buscar su presencia. Y ahí en su presencia es que vamos a descubrir cosas que de otra forma jamás las descubriríamos. Entonces, mi amigo, mi amiga, separe. Si usted sabe orar, pues separe que eso es para expresarse, para hablar con Dios de su corazón, de su carga, para proponerle cosas que necesita. Pero ir al lugar secreto es totalmente diferente. Es donde usted va a conocerlo mejor, a pasar en su presencia. El solo estar en la presencia de Dios ya tiene que traer demasiados buenos y grandes beneficios a nuestra vida. Porque es estar, imagínense, con el Creador de todo, con el Todopoderoso, con el Dios que siempre ha existido, con el único Dios verdadero, con el Dios que envió a su Hijo, porque de tal manera le amó a usted y a mí, que para que no muriéramos, Él murió en nuestro lugar. Ese Dios, el que se basta a sí mismo, el que tiene toda respuesta a toda necesidad, porque no existe un solo ser humano sobre la faz de la tierra el día de hoy que tenga una necesidad, y esto ha sido así por siglos, que tenga una necesidad y que no esté contemplado Dios con su respuesta. Y a veces no una respuesta, sino 20, 30 respuestas para el mismo problema. Pero como somos particulares, Él nos va a dar la adecuada a cada uno. Entonces, sí, por favor, tómese el tiempo para ir al lugar secreto, para estar en la presencia de Dios, para vaciarse. Juan el Bautista fue literalmente exaltado por Jesús. Y yo no entendí por años por qué Jesús exaltó a alguien que no vio milagros, tuvo la revelación cuando se fue a bautizar Jesús y que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso se lo reveló el Padre, ¿ya? Pero cuando está preso Juan el Bautista, ¿qué le dice a sus seguidores? Vayan a preguntarle si ese es el que tenía que venir o yo me equivoqué. Imagínense. Y a este Juan el Bautista, que murió preso y después le cortaron la cabeza, Jesús lo exalta. Y yo por años no entendí por qué. Otros hicieron milagros. Pedro con sus sombras sanó enfermo, cosa que Jesús nunca hizo. Pero cuando comencé a meterme con Dios en el lugar secreto y le dije, contame por qué, y fue la explicación de que Juan el Bautista dio una de las declaraciones más poderosas que hay. Me es necesario menguar y menguar y menguar para que mi Señor crezca, ¿ya? Usted y yo en el lugar secreto es el único lugar donde vamos a aprender el significado de qué es menguar nosotros y qué es teniendo más de Dios. Entonces Él es exaltado y glorificado en nuestra vida y a través de nuestra vida. Imagínense qué bendición eso, qué precioso que usted y yo seamos instrumentos en su mano para glorificar su nombre, para extendernos al necesitado, para hacer respuesta a su problema, para llevar vida, para llevar, como Él dijo, ahora vos sos la luz, donde hay tinieblas, para ser sal, para que se condimente la vida de los que están amargados. Entonces, esto es demasiado, demasiado glorioso. Y por eso hoy le decimos, el plan eterno de Dios incluye que usted y yo, ya salvos, podamos cada día tomar más de su plenitud, correr a Él para ser más llenos de Él y para con libertad, donde nadie nos va a señalar, donde jamás nos va a criticar, donde nunca seremos rechazados, podemos vaciar lo que no sirve en nuestra vida y podemos llenarnos de cosas maravillosas de Él,
más de su presencia, de más del Espíritu, de más sabiduría, de más entendimiento, de más conocimiento. ¿Para qué? Para ser un mejor hijo de Dios. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias porque eres tú el que en ese plan eterno que diseñaste desde antes, está todo predestinado para que nosotros podamos ser hijos tuyos, pero marcar una diferencia en donde quiera que estemos. Hoy yo bendigo cada persona, bendigo sus familias y sobre todo sabiendo que somos nosotros los que tenemos que tomar el paso para buscar más de ti en nuestra vida, porque tú ya hiciste tu parte. Por eso hoy, Señor, bendecimos tu nombre y yo bendigo cada persona que está conectada y los que más adelante se conectan, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis apreciados amigos.